Para aquí. ¿O llevan ustedes? Los sentimientos del camino. Y aquí inicia todo, con un Dios romántico que te dice, hoy la luz es buena. La incertidumbre, la lejanía, es el pensamiento que cargo junto con los fantasmas y demonios que llevo en mi mochila. Hoy no puedo caminar erróneamente, no hay tiempo para lágrimas, tal vez lleguen más adelante, pero hoy decidí emprender el camino para poder abrazarme. Camino de Santiago, 900 kilómetros a pie, montañas, laberínticos bosques, mesetas, iglesias y puentes romanos, campos de trigo, viñedos, casas de piedra y un apóstol que se ha hecho muy popular en Europa, al que todos desean abrazar en su catedral, Santiago de Compostela. Solo sabía que debía ser el camino, ser un peregrino que carga su casa en una mochila de 12 kilos, unas botas a las que llamé Julio César, para imaginarme ser un emperador conquistando un mundo secreto y mágico como es la ruta jacobea que cruza toda la península ibérica. Cuando salí de Madrid rumbo a Pamplona, a través de la ventana del autobús veía algunos peregrinos caminando. Me preguntaba, ¿podré hacerlo? ¿Mis piernas tendrán la capacidad de soportar 35 o 40 días caminando sin parar? ¿Cómo reaccionaré ante el verdadero cansancio? ¿Convertiré mis pies en sembradío de ampollas? Una ruleta de preguntas e incertidumbres que se fueron asentando hasta que me encontré a los primeros peregrinos que aguardaban en la terminal de autobuses de Pamplona y tomar el siguiente autobús que nos llevaría al inicio de la ruta en Saint-Jean-de-Port, Francia. Me di cuenta que no era el único que se hacía miles de cuestionamientos sobre si habría empacado lo correcto, las botas que me vendió el de la tienda serían las idóneas. Creo que llevo mucho peso. Espero que la navaja no se le acabe el filo. ¿Por qué el chico con sombrero de Indiana Jones, sentado en el rincón de la cafetería, hará el camino? El silencio continuó en el autobús que cruzó los Pirineos en 2 horas, mientras que nosotros lo haríamos en 3 días. Pero aquí no importa el tiempo. Aquí no existe la hora ni el saberse si es lunes o domingo. Solo se camina y se sabe la hora de empezar y terminar, de acuerdo a nuestro comportamiento físico y mental. Llegué a las 4 de la tarde a Saint-Jean. Cruzo el arco que entra al pueblo de la campiña francesa. Me encuentro extraviado. Hago como que sé dónde estoy parado y sigo a 5 metros de distancia a unos peregrinos. Empiezo a ver diferentes albergues. Opto por el de una señora gritona que me adoptó como traductor con un italiano que llegó 20 minutos después que yo. Tenía que tramitar la credencial del peregrino, que es el pasaporte que nos acredita para poder acceder a los albergues del camino. Sin ella, no se puede obtener la Compostela, ya que para que te la den, por lo menos tienes que haber caminado los últimos 100 kilómetros antes de llegar a Santiago. Caminé un poco por el pueblo, comí un bocadillo de chorizo con un par de cervezas y listo. Había que irse a la cama temprano, porque al día siguiente se iniciaría con el cruce de la ruta napoleónica, como se le llama al atravesar los Pirineos y llegar a Roncesvalles, primera etapa del camino. 6 de la mañana, desayuno un café, pan con mantequilla y mermelada, me amarro mis botas y me coloco la mochila. Fue como si la voz de Dios nos hablara, diciéndonos de lo que trataría el camino. La neblina matinal era su vaho estancado en los valles escondidos entre esas montañas que decidieron mostrar su orgullo, su estampa y su alma viva.
Sentí la respiración, vibré con cada latido que se aceleraba en cada metro que ascendía, para que las estrellas de la Vía Láctea supieran que estaba presente y que había decidido emprender las andanzas por descubrir su misterio, acceder a su territorio y abrazar nuestra propia estrella con la que dialogamos cada noche a través de nuestros pasos. Llegar a Roncesvalles fue duro, un descenso complicado, más si es el primer día de caminata donde la mochila empieza a tomar la forma de nuestro dorso. Pero eso no es lo importante. En esta odisea, el peregrino está consciente de que va a vivir un dolor alegre, un sufrimiento sonriente. Ya han transcurrido varios kilómetros. Me empiezo a alejar de Navarra y sus bosques. Pamplona, con el capote de San Fermín, ha dado el temple al caminante que ha despejado sus miedos y escepticismos durante las primeras jornadas. Ya sabe cómo serán los días, cómo hablarán o gritarán sus pies y hombros. Escuchar el nombre de Logroño motiva a saber que se avanza, que aún se está bastante alejado de abrazar al apóstol Santiago y bañarse en las aguas del fin de la tierra para buscar o tener una idea, la de saber quién es cada uno y qué sitio venimos a ocupar en esta vida. Se acerca La Rioja con sus viñedos. No hay dolor que importe, no hay piedras que lastimen las extremidades inferiores. Con los cielos que tiñen las miradas y con el silencio que se canta mientras la mariposa acompaña a esta soledad del hombre, la vehemencia del espíritu hará por cumplir los cerca de 900 kilómetros por caminar hasta quedarse vacío y saber por qué recorrer el camino de las estrellas, el camino de la Vía Láctea. Veo el mapa de lo que he cruzado y no me pesa la distancia. Mi mente no lo cree. Mi espíritu ha hecho que camine. Sé que hay más dolor. Algunos días lo he disfrazado con el ibuprofeno. ¿De dónde viene esa fuerza de dar el siguiente paso? Crece el dolor por caminar y sigo caminando. Ya dejé Burgos. Ahí me encontré con la leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar en la señorial y gótica catedral. Las montañas y bosques que sostuvieron el cielo navarro quedaron atrás. Ahora venían las mesetas, la llanura, la soledad. Algunos árboles extraviados se encontraban en el camino. No hay nada que mirar. Creo que hubo momentos que hasta mi propia sombra se ahuyentó de mí. Etapas largas en las que había que administrar con cautela el agua, cargar con algo de carbohidratos y una actitud de no desistir, de no evadir la simpleza del camino que nos conduce a estar con alguien que decidimos conocer, pero que rara vez estamos con él, nosotros mismos. La etapa de Burgos a Ontanas, de 32 kilómetros de distancia, es un sendero de espejismos. La vista que se pierde en una lejanía donde se busca encontrar un pueblo, un bar, un árbol y una nube, no existe. Se camina en un desierto, en una nada, y cuando todo parecía el desasosiego de por qué caminar, llega el miedo, la preocupación de no tener un tiempo que fije la hora de llegada y poner fin a la jornada. Milagrosamente, el insondable pueblo aparece. Ontanas está en un hondo descenso con el que la ilusión vuelve a resurgir para el peregrino que imploraba llegar al albergue. Los siguientes días tendrían la misma tonalidad: mesetas, cargar con el sol, extrañar árboles y ríos, pero eso sí, las infaltables piedras que machacaban los pies, como si fuera su mayor diversión, ahí estarían. Ya no sabía si caminar cargado del lado izquierdo o del derecho. A veces se veía que un lado era más complaciente que otro. Pero al terminar la etapa, el número de ampollas decidía, en parte, cómo fue el andar. No me daba cuenta de la transformación que te da el camino. Pasaban los días y las etapas, analogías, cansancios, diálogos con las piedras, ideas que llegaban como el decir que estas eran los rostros de los peregrinos que han cruzado estos senderos. ¿Qué tendría en común el peregrino del siglo XIII conmigo?
El camino es una pequeña burbuja de la propia vida. Todos nos enfrentamos de distinta forma. Las mesetas y sus pueblos fantasmas, ocres, ¿por qué existen? ¿Cómo viven? ¿Qué esperan estas pequeñas poblaciones? ¿Solo peregrinos? ¿Cosechas? No lo sé. Pero para el caminante, solo agradece que existan. Por fin se llegaría a León, última ciudad del camino. Para estas alturas, ya con más de la mitad de la ruta recorrida, el peregrino evitaba estar mucho tiempo en estas congestiones de ruidos, de distracciones, de realidad de la que tal vez muchos venimos y queríamos escapar de ella. Con este semblante, prefería, al igual que muchos, dormir a 3 kilómetros de León y cruzarla lo más rápido posible. Ya me había acostumbrado al silencio del pueblo, a comprar mi comida en el único supermercado de la villa y prepararla en la cocina del albergue. Con qué ilusión se disfrutaba arribar a los hospitales de peregrino o albergues, llegar a nuestra litera, dejar el macuto a un lado y quitarse las botas. Antes de sacar el bolso de dormir, prefería tomar la ducha, uno de los regalos más preciados que se podrían tener. Era la fuente de la juventud, te cambiaba el panorama físico y mental y te hacía recordar tus últimos kilómetros que ya se veían muy lejanos y solo tenían un par de horas de haberse concretado en compañía de nuestros pensamientos. El purgatorio había terminado, comenzaba el ascenso al paraíso comparando al camino con la Divina Comedia con sus distintos círculos. Entrar a la perenne y verde Galicia que me recibió con su bautismal lluvia que los gallegos llaman chiribiri, que es un rocío que parece que no moja, pero estar caminando por 5 horas había que usar el impermeable y caminar con cautela para evitar algún accidente con el barro. Aldeas de piedra, muchas casas abandonadas que me hacían recordar la historia de esta tierra, de saberme que caminaba por la Galicia rural, abandonada, migrante de un pasado de hambre y diferencias políticas que forzó a muchos a navegar al otro lado del Atlántico. El olor penetrante de sus granjas, con el silencio de sus bosques y ríos que nacen en sus montañas, desintegraron el dolor y cansancio que portaba de más de 650 kilómetros. Ya no había molestias, ya era parte del camino. Aceptaba lo que sucediera en mi jornada y entendí que yo soy el camino. Y así comprendí que el camino de Santiago es lo que más se acerca a la utopía de la vida de un hombre. La tolerancia, el respeto por la tierra, por el entorno, por los 10 o 20 personas que duermen a tu lado. Las aceptas y te aceptan como eres. Llegué a Santiago, sonrisas, fotos, selfies, lágrimas, brindis, fiesta, gaitas que se escuchaban en la plaza de Obradoiro, filas para abrazar al santo y recoger la Compostela. Yo estaba aturdido, molesto, enfadado. Participaba con cariño de los estados de ánimo de conquista de los peregrinos con los que me crucé. Las últimas 2 o 3 etapas era un tráfico de senderistas por llegar a su meta. Extrañaba mi soledad. ¿Dónde estaba el diálogo con el silencio del camino? Decidí continuar hasta Finisterre, hasta llegar al mar. 100 kilómetros más, 4 días en los que viví los sentimientos del camino en su máxima potencia. La nostalgia de separarme de un par de peregrinos con los que conviví, la ilusión por llegar a encontrarme con las aguas que comunican con mi tierra. Camino sin un motivo, solo por el placer de caminar. Y después de 900 kilómetros llegamos a Finisterre. No hice la pregunta ni obtuve la respuesta. Tampoco abrí el mar con mi bordón. ¿Qué tengo? Una nada y un vacío. Comencé mi último día con lentitud y cansancio. Pensé, el viaje ha sido increíble. Debo terminar con un andar quijotesco, gallardo y con buen semblante, como fue todo el camino. Mi vida murió en Santiago de Compostela. Mi vida nació en Fisterre, con ganas de falar galego. Buen camino. ¿Cuánto he sentido esta experiencia? ¿Cuánto he escrito? ¿Cuánto quiero compartir? ¿Qué guardo en mí?
La verdad que recuerdo esa salida en Saint-Jean-de-Port y pensaba y escribía que así la tierra nos invitaba a conocerla, a caminarla y a vivir la dulce áurea todos los días en el lienzo de un cielo único e irrepetible de cada mañana. Fue el primer amanecer de muchos. No había dolor alguno, solo emociones y adrenalina, promesas y necesidades de olvidos, que se cargan en una mochila al igual que la timidez e incertidumbre de cada paso, y encuentro con la poesía, ese instante de vivir en una utopía que existe en el Camino de Santiago. Ya después, en Roncesvalles, el segundo día, el letrero en la carretera que decía 790 kilómetros Santiago, muy lejano se escucha el sonido gaitero de la plaza de Obradoiro. Pero nosotros elegimos partir desde aquí. No sé si lo conseguiré, pero hay un Virgilio y un Sancho que nos acompañan. Y si Dante Alighieri optó por descender a lo más ruin y oscuro del hombre y vivir su sueño con la imagen de un paraíso, nosotros soñamos también. Y por eso, y por esta razón, no se puede traicionar a la realidad onírica. Vamos a ver qué pasa. Yo soñé esto y hoy no quiero despertar y quiero verme con mis propios ojos a ver qué locuras vemos. Y así comenzaron los días. El famoso Zubiri con su hospital de peregrinos bastante rural, con una ducha espantosa, paupérrima. Pero aún así, como ya lo mencioné, San Fermín con su capote nos dio un hermoso temple para sabernos en nuestro andar, en nuestro ritmo. Después llegaría Puente la Reina, donde ya había contrastes, pasados y futuros se amalgaman y se construye el presente, que abre un cielo que ilumina la oportunidad de llegar a conocer la conciencia del ser. Y empiezas a disfrutar las mañanas, esas oportunidades maravillosas de paz, de oportunidad de comienzo, sin estar solo. Una larga sombra se convierte en tu cofrade íntimo. Hay un silencio de 1000 palabras que giran como en una montaña rusa, rompecabezas de palabras que terminan en una idea. Más adelante podrá ser un ideal. Llegábamos a Estela, a Torres del Río, enraizados a una verdad. Veíamos macetas por botas que murieron en cumplimiento del deber, en el campo de batalla, en el camino. Y al final se ha convertido en un símbolo más, al que quiero pertenecer, al siglo de las ilusiones que se cumplen y crean vida, y no al siglo de las desilusiones que nunca se olvidan y cómo duelen y que dan fin. Y terminaba la primera semana del camino. Por fin llegábamos a
Torres del Río, Logroño. Torres del Río, qué gracia de nombre, donde no había ni torres ni río. Recuerdo que fue una jornada veloz. Caminé muy rápido, creo que eran 20 kilómetros, era una etapa corta, tal vez por eso corrí. Al final lo que avancé solo sirvió para entender que no puedo ir al ritmo de otro, pero también para tener tolerancia, ceder y caminar. Y llego a mis raíces y pienso en la piedra del sol. Ahora sé lo que es estar atrapado ahí, con dos corazones y una lengua que se hizo un cuchillo. Que el quinto sol sea para mí lo más hermoso del camino. Es tiempo de entrar a una nueva era, la del ser para esa estrella de la Vía Láctea y no perder la dirección. Caminar tan fácil, parece que no es nada del otro mundo, algo que estamos acostumbrados a hacerlo todos los días. Pero qué difícil despabilarse, despertar, cargar con peso de más. ¿Y qué trae como consecuencia? Implorar ayuda de otro mundo. Interrumpimos la soledad de un creador muy juguetón y travieso. Cuando estamos de buenas y cuando no, lo enjuiciamos en locura desmedida. Al final del día viene el sosiego y la hora de escribir. Es lo que adquirimos y dejamos en la vía de las piedras y no de las estrellas. Esas están muy lejos y las piedras, como están presentes, esas nunca se van. Espero caminar en el cielo, sobre un camino de nubes, piedras sin peso. Me tocaría celebrar en Grañón la fiesta del apóstol Santiago. Fue algo muy emotivo, una cena muy acogedora, donde dormí en la sacristía, ahí con una colchoneta. El padre, que era guatemalteco, si no mal recuerdo, muy afable, muy generoso y bondadoso, gente buena, sincera. Creamos una armonía bellísima al preparar todo el mundo la cena. Pelar las patatas, el ir por los pollos asados que amablemente la panadería los preparó, con el tinte de color que puso la fiesta de las pelucas, y cantar ahí en medio del pueblo, cada país sus canciones. Yo era el único mexicano, pero todos me acompañaron a cantar El cielito lindo. Al final de la cena encendimos una vela y cantamos nuestras raíces. Y regresé solo a un canto, el del silencio, mi mejor melodía. Continué el camino y me dirigía hacia Tosantos. Ya empezaba el purgatorio, como yo lo llamo. Lo simple, la nada, solo tu existencia y las piedras. A ver qué pasa. Ahí les voy. Llegamos a Tapuerca. Una palabra que no me gusta,
pero era una tierra que habitaron los primeros hombres, donde se han encontrado vestigios muy importantes para los arqueólogos. Y había flores del campo y mundos de nubes que no conozco. Y las piedras me venían a dar consuelo. Y mi querida Elenita Poniatowska dijo que nosotros tenemos un Dios bajo cada piedra. ¿Tendré un Dios individual que solo me pertenezca? ¿O es un universal para todos y por eso nunca nos atiende? ¿Cuánto envejeceré en esta llanura? ¿Cuántos juicios e infinitos alcanzables llegarán a mí? Espero tener la valentía de llegar hasta el último kilómetro, respirar consciente de que perderé mi vida en un suspiro y poder inclinar y hacer una reverencia al dolor. Y como Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, agradecer, dar gracias, incluso en la derrota. Pasaría por Burgos, llegaría a través a esa Ontanas mágica, donde es el hombre el que se convierte en Dios y se ordena a sí mismo: este es tu camino. Me voy a conocer los horrores del hombre, me voy a conocer a mí. Si no llego a mantener la ilusión, espero encontrar un nuevo mundo donde no necesite abrazo o mirada alguna. Y en este viejo mundo, alguien esparza mi último sentimiento, mis cenizas, lágrimas en el camino a Ontanas. Aquí no veo los árboles llorar, y de tanto llorar no pueden morir. ¿Qué digo? ¿Por qué miento? Si en este camino no hay árboles. Y así la sombra prefirió irse a otro mundo. Me terminé quedando solo. Entraron las piedras a mi cabeza y me machacaron el pensamiento. El alma está rota, partida, resquebrajada. Y viene Juan Rulfo a mi mente a decir, con su tono de Jalisco y un poco su voz carraca: diles que no me maten, porque no veo nada, no escucho ladrar a los perros y solo suspiro y suspiro para que se me vaya la vida. Cuando te lastimas, cuando te haces daño accidental o con alevosía, ¿qué te queda al final? A curar las heridas y a escribir. ¿Qué más queda? El espíritu se extravió y el alma está descalabrada. Y mañana debo continuar, seguir y seguir. ¿Y cómo duele? Y quiero seguir queriendo, pero no me sale. Y no me sale. Y solo pienso en lo que dijo Carlos Fuentes. La muerte es tan cabrona que mata a los que queremos y nos deja aquí solos y vivos. Y siguen las mesetas y voy llegando a Carrión de los Condes, pasando por Boadilla del Camino. Y el astro rey hace de su vida perfecta, de tu vida perfecta, mostrando la respuesta a todo esto. Y te dice que es un círculo todo. Nunca estás atrás ni adelante. Lo único que está por delante es este jodido dolor que traigo, que tengo que ocultar en mi andar. Debo concentrarme que no existe ampolla alguna
No puedo traicionar a mi ideal, a mi amor, a mi ilusión que me trajo a enfrentar este infierno. Y espero que mi sueño perdure más que este dolor. Los siguientes días tendrían la misma tonalidad: mesetas, cargar con el sol y extrañar árboles y ríos. Pero eso sí, las infaltables piedras, que machacaban los pies como si fueran su mayor diversión, ahí estarían. Ya no sabía si caminar cargado del lado izquierdo o del derecho. A veces se veía que un lado era más complaciente que otro, pero al terminar la etapa, el número de ampollas decidía en parte cómo fue el andar. Y así, en esta odisea, estamos tan conscientes de que vamos a vivir ese dolor alegre, un sufrimiento sonriente. Pero también la palabra se cansa. Y ya sin metáforas o analogías o preguntas o nubes, prefiero hablar esta vez de un filete que me preparé en el albergue, donde llené de humo toda la cocina y el comedor, y los peregrinos asomaban con cierta curiosidad a ver lo que cocinaba. Los italianos me ofrecieron ensalada. Ellos ya saben, son 2 y preparan como fueran 8. Tomé cerveza y de postre un Kit Kat. ¡Qué delicia! Vas conociendo a los peregrinos en su intimidad. Pocos los conoces. Recuerdo a Francisco, 72 años. Venía de una operación a corazón abierto. Un franco-portugués total, romántico. Nunca se había separado de su mujer. Todos los días le llamaba. No se me olvida esa imagen. Subiendo a Fonsebadón con el último aliento. Me inspiró a decirle, con una promesa, con el corazón abierto, una dolorosa distancia de amor. Caballero que se fue al campo de batalla con un beso que lo mantiene con vida, aunque sepa que trae una estaca incrustada que se ha rajado su ser para descubrir su desnudez. Vives para atrapar los suspiros de las nubes y respiras el aire como si acabara de pasar una estela de optimismo que te lleva hasta el último aliento. Nos estamos acercando a la parte más alta del camino, a la Cruz de Ferro. Ahí estuvo Mercurio, se le honró, dios romano de la protección del camino. Se erigió un altar ahí. Ahora solo hay un madero con una cruz que se ha convertido en el pedernal del mundo. Aquí los peregrinos traen su ofrenda, una piedra del sitio al que pertenecen. Levantan la mirada como si entregaran sus piedras a las nubes que no tienen peso. Ahí dejé yo mi tezontle. Ahí dejé mi pirámide. Ahí dejé la ciudad de los dioses en la Cruz de Ferro. Y que me encuentro con un castillo templario en Ponferrada. Y no hago ahí más que esconderme para no ser encontrado por el dragón. Y vivo en ese castillo templario y miro al hombre desde la torre. Y me asomo a su mundo y no me gusta su juego. Y se me viene el verso de Dylan Thomas.
La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo. Vamos hacia el Bierzo. Ya, nuevas regiones, nuevos paisajes. Pero para mí era una etapa de reencuentro con un carpintero que se vino a vivir al Bierzo. En este tiempo, también se llamó como lo conocí. No quiso cambiar su nombre. Apareció la neblina y miraba al peregrino pobre que se alimenta solo de lo que le da el camino, del frío, de la lluvia, la soledad y una mochila de varillas de hace 25 años. ¿Cuánto pesa la vida de un pobre? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto le duele la falta de un Dios? Aunque sea un Dios pobre, pero que lo tenga. Aquí la limosna no sirve para comprar indulgencias o amistades, casas o perdones. Y ese hombre pobre que se disipaba como si no existiera la reminiscencia tan anhelada de volver a vivir con el carpintero que decidió irse al Bierzo, como la enigmática ave fénix. Íbamos para el Cebreiro. Preferí esconderme del mundo, saliéndome del camino, apartándome. Y sucede que me encuentro con un río y hago una meditación y me preparo mi bocadillo. Y era todo lo que había en mí. La pendiente rumbo al temible Cebreiro no se incrustó en mi sentir como en otra ocasión. ¿En qué te estás convirtiendo? Mi amiga la luna, con la que a veces discuto mucho por el movimiento que causa en mis mares, me dio unas páginas de oro en mi pequeña libreta. Y en esos amaneceres, donde había luces que nunca antes habían sido vistas, pinceladas de una misteriosa tierra que solo estas afortunadas pupilas congelaron a la entrada del Cebreiro. Después vino la lluvia, emotividad a flor de piel, donde utilizamos el chubasquero. No importaba la inclemencia de un clima. Ahora a la distancia me doy cuenta que ya el dolor se había extinguido. Las piedras ya no lastimaban, ahora tenían vida y crecían con un corazón. ¡Qué hermoso! Una piedra que va creciendo. El árbol es árbol. Y yo, que no sentía dolor, ¿en qué me convertía? ¿Me seguiré llamando Pablo? ¿O vacío o nada? ¿O principio o fin? Soy presente. Sigo buscando formular la pregunta y obtener la respuesta. Sigo caminando. Y llegamos al monasterio de Samos. Y me encuentro con un monje muy mexicano que me adoptó para decir palabrotas. Un mural perfumado de la esencia del peregrinaje. En las calles. Y en el campo, un pájaro centinela y un hombre que prefiere hacer lo más natural de la vida. Respirar. Respirar el aliento de la fatiga, del cansancio, del hastío, el de la paciencia, el de la rutina. Las neblinas por las que se camina se construyen del suspiro de cada esfuerzo y de cada desalojo de vida. Vivo en esa incógnita de creación con saber que se está cerca de Santiago de Compostela, pero que no quiero saber qué pasará a mi llegada, a dónde se irá este estado de hipnosis, de verdad, y de estar consciente del ser y ver otras galaxias.
El purgatorio había terminado y comenzaba el ascenso al paraíso. Galicia y su lluvia. Que la lluvia es un muy buen lenguaje. Mirar la vida y la muerte, la llegada y el abandono inmediato que se quedó en una pupila eterna de reflejos. Ver cómo nacen las mariposas al tocar la superficie y vuelan a un dulce infinito. ¿Y quién las miró? ¿Y quién les dijo buen viaje? Llegaría a Santiago de Compostela. No fue el día más grato. De hecho, fue el peor día del camino para mí. Estaba muy enfadado, molesto, triste, como conflictuado al pensar todo lo que había sembrado, construido, fortalecido, se vino a desvanecer en esta convulsión de souvenirs, papeles, donde yo quería entrar con mi familia. Y al final la vida me dio un golpe y entré solo. Pero me encontré milagros ahí mismo que redimieron y me dieron la absolución muy personal. Ese mismo día entré, abracé el santo, pero lo abracé como un abrazo diplomático, de protocolo, no como un abrazo de piedra, que nunca se acaba, que se penetra, aunque se parezca que la piedra está seca. Sé que las piedras tienen un corazón. Ya las montañas gallegas quedan lejos. Y pensaba, les preguntaba, ¿a dónde va el agua que hidrata? Viento que habla con el árbol, que juega con sus hojas como si fueran soldaditos de plomo. A ver cuántos derriba este viento juguetón. Y yo le decía al viento, haz que vuele, que mis miradas sean repique de campanas, que se conviertan en nubes blancas. Lo que he mirado en ti, campo, será la imagen que se dibuje en el cielo azul. Si hoy miré tu montaña, que sea una nube montañosa. Si miré un caracol que camina, ser un caracol blanco. Así, tu soledad, querido campo, seguirá intacta, no invadida, pero sí contemplada por las miradas. Tus secretos no los miraré, solo los percibo, los siento, los recibo e intento comprender. A través de este acertijo de pasos, mi geografía, mis destinos, no los conozco. Mi camino no está tan señalizado como el tuyo. ¿Te has fijado, campo? Te han llamado Santiago, el camino de Santiago. Yo prefiero llamarte piedra que habla, río que escucha, cielo que limpia, árbol que cobija, mariposa que enamora, tierra que late. Mis pasos fatigados han tratado de honrarte. Me has dado el respeto que devuelvo de igual manera y me has permitido conocerte. Aún no todo, pero lo has hecho. Gracias, casa mía. Gracias, tierra mía. Y si esto es Dios, y si esto no es Dios, y si estoy cargando un macuto que no debería, o si camino a otro mundo,
El camino hace del dolor alegre, del sufrir una sonrisa. Y espero al final de esto hacer todas las preguntas y tener todas las respuestas. Parece que el propio camino ahuyenta a tu propia soledad, a tu sombra, para solo escuchar el raspar de pisadas con las piedras que se convierten en pensamientos, en locuras y en melodías, que terminan con un silbido que trata de comunicar con el grillo que aturde. Los sentimientos del camino, ¿a dónde se dirigen? ¿A dónde se van? Todas esas miradas, ¿se conservan en esta bóveda de la Vía Láctea? ¿Es acaso el camino un cofre de estrellas al que solo se accede mientras se camina? Las mariposas me han acompañado en estas jornadas. ¿Qué significa? No son amarillas, son de todos los colores, pero han volado mientras cruzo el laberíntico bosque de la conciencia del ser. ¿Y qué viene? ¿Y qué falta? ¿Qué importa? ¿El dolor? ¿La esperanza? ¿Un papel? Si las personas ven la ilusión en una hoja en forma de corazón, ¿qué más perfección se puede tener? Como dice y escribió Fernando Pessoa, llega el momento en que es tiempo de abandonar nuestras ropas usadas, que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que siempre nos llevan a los mismos lugares. Es el momento de la travesía, y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. El hombre camina por solo tener un abrazo, recibir una generosa mirada, regalar una sonrisa o dar un beso en la mejilla y decirle al de al lado, buen camino. Eso es vivir. ¿A quién le debo todo esto? ¿A Dios? ¿A Francisco? ¿A Rafael? ¿A Salvatore? ¿A Cincia? ¿A Rosa? ¿Al 50 Caminos? ¿A las señales? ¿A Madeleine? ¿A Grañón? ¿Al tío de la vara? ¿A un pasado? ¿A un futuro? ¿A una familia? ¿A un ideal? ¿De dónde viene esa fuerza de dar el siguiente paso? Refugio, escondite, puerta de libertad para vivir una vida en un momento, quema de calorías, desgaste de un cartílago. ¿Quién elige hacer el camino? ¿Tú o el camino te elige a ti? A tantos kilómetros de distancia, como una estrella, puede llevarte a conocer a esa constelación. El hombre camina, pero en esta ruta el paso a paso se convierte en un milagro consuetudinario, al que admiramos con una devoción inusitada. Ya muchos peregrinos han llegado a su final, al igual que los que lo hicieron en su verano o primavera elegida. Llega el otoño y el invierno. Los más valientes caminan en esta época. ¿Quién se acuerda de sus pies o de sus ampollas? ¿Quién se acuerda de que venimos por una Compostela que se llama luz? Es por eso que el camino de Santiago es el camino de las estrellas, el camino de la luz. Ahí en el firmamento brillan las almas por no vivir maquilladas ni vestidas con terciopelos de reyes. Solo es luz, y luz es como nos queremos ver y ser. Y la luz no carga nada, solo es y ya. Convertirse en una estrella del camino será algo bueno. ¿Cómo lo conseguiré? Caminando como peregrino que empezó con una mochila de 12 kilos y terminó solo con un poco de vino y un pan guardado en un pequeño bolso. ¿Y si te pierdes en el camino y navegas con tus pensamientos que quieres ahogar y vivir en un dulce vaivén del recuerdo aromatizado por la fragancia del futuro? La nostalgia la desintegro. El libro del desasosiego lo tengo empolvado. El Quijote lo tengo encarcelado. La luna la quisiera derrumbar con el cañón de una mirada, ahogarla, que ya no tenga influencia, o si la alcanzo,
Si llego a pisar la luna, tal vez explotaría por su imán con mi corazón. Tanto magnetismo se desintegraría para volver a ser solo un hombre que juega con una pelota en un estadio de fútbol lleno de imaginación, de fantasmas, de ideas que convulsionan y concluir en una resbaladilla que ya no me permite descender como cuando era inocente. Quería recurrir a mis apuntes que hice durante el camino. Estoy exhausto. El dolor no me permite alterarme con la adrenalina de leer los sentimientos de las estrellas. Pasan los meses y las cicatrices han desaparecido. Las piedras, mis amigas ya no me hablan. Ahora son piedras y nada más. Y vivo en un libro de piedra al que quiero aprender a leer. Ya no tengo un Sancho que me acompañe. Rocinante se ha ido y sigo caminando. Ya no soy un niño y me siento con una carga de lágrimas existencialmente matusalénica. No tengo barba, pero siento que soy un personaje bíblico. Así como las ilusiones de creer, de hacer y ser, solo soy un clandestino que usa la palabra como pasaporte para viajar de calle en calle, de barrio en barrio, de nube en nube. Si hiciera o construyera una torre, un puente con todas las piedras que me he cruzado, y así llegar a la inmensa luna que divide un cielo, a un cielo con su soledad, con su blancura solitaria, que no tiene a nadie. Escribiría mi nombre junto a la huella de Neil Armstrong para vivir perpetuamente en una soledad que nadie podrá mirar. Y así empecé en una montaña de incógnita. Con mi bordón fui despejando el camino. Pensaba que no caminaba, que todos los días era lo mismo: piedra, sol, cansancio, ampollas, lavar ropa, comer y dormir. El milagro existe: encontrar un mar y un sol, una gaviota y una roca para sentarse. Qué extraño: el pulpo a la gallega, el vino, el diálogo que soy ahora. Todo eso está en la realidad. No permitas hacerte un esclavo del camino. El camino te da y te quita. Tú decides llorar y mezclar tus lágrimas en el mar, o nadar al otro horizonte, el de tu casa. 900 kilómetros, un bello comienzo, pero es mínimo con lo que puedes caminar con una sonrisa, botas de esperanza, mochila cargada con alegrías, ibuprofeno de voluntad y un corazón hecho de un Big Bang de ti mismo. No de tus hijos, no de tus mascotas o padres. Eres un corazón que explota y se expande en ti, y saberte quién eres. Nunca morirás, peregrino. El que camina siempre vivirá. Y colorín colorado, este camino se ha terminado. Aquí empecé, en Plaza del Sol. Aquí termino un camino que me dio las despedidas de varias piedras, los adioses de colinas de las que me enamoré, el viento que gritaba al ser detenido por los árboles, y las hojas susurraban el poema. Fueron muchos pasos. Fui sacristán al bautizar las ampollas que nacían cada 9 kilómetros. Hasta luego, hasta siempre, camino de Santiago, libertad de un universo que me dirige a una estrella con la que llevo mucho tiempo dialogando. Nunca dejen de caminar. Buen camino, peregrinos. Buen camino para todos. Reflexiones del martes 19 de agosto. 30, 31, 32, 33 días ya caminando, 33, 34. Con un día de pausa en Santiago. Y ya elegí al final tirar para Muxía y no Finisterre. Un día más aguardará el fin del mundo. 70 kilómetros. Dicen que llegar a Santiago es morir. Y continuar a Finisterre,
Fichte es volver a vivir, volver a nacer. El cuerpo y el alma mueren. Santiago, el cuerpo muere, el alma es la que camina a Finisterre para volver a dar vida a este cuerpo. Volver a ilusionarlo, volver a llenarlo, volver a salvarlo, y volver a vivir en esta pequeña célula, en esta burbuja tan diminuta que es el camino de Santiago y que es la propia vida, tan intensa. Dios, prometo, ayúdame a encontrarte siempre, siempre estás caminando a mi lado. Hagamos de este viaje tu voz, tus miradas. Ayúdame a escribir. No leerán solo el libro de los sentimientos del camino, a poder transportar los momentos de todas estas personas, de ti en estas personas. En estas personas con mis fotos que han sido tus miradas, mis cansancios que han sido tus bromas, en mis alegrías que han sido tus postres, en mis confesiones que han sido tus oídos. En tus piedras, en las piedras que han sido tus ciudades. En mis sueños que han sido tus olvidos. En mis ascensos, que han sido tu despertar, y en mis descensos que han sido tus bostezos. En tus neblinas que han sido tu vaho. En tu apertura de ojos que han sido los amaneceres. En tus ríos que han sido sorbos de agua. En tus sombras que han sido cobijos de un momento.
en tus nubes que han sido un entretenimiento de encontrar formas y esperanzas. En tus monotonías que decían, pon atención. En tus olvidos que decían, acuérdate de aquellos que eran recuerdos, tus olvidos que eran recuerdos.